noches. Prometo saludar una sola vez porque después se ríen de mí, dicen que saludo muchas veces, así que no voy a volver a saludar. Muy bien, damos gracias a Dios por permitirnos alabarle, por poder cantarle, por hacerlo todos juntos. Llega el momento de la meditación de la palabra, llega el momento de abrir la palabra de Dios. Vamos a continuar con esta serie de los reyes de Israel, ya iniciada el domingo pasado. Estuvimos hablando del rey Saúl. Hoy, segundo domingo, vamos a estar hablando del segundo reinado, del reinado de David. Y vamos a estar viendo 3 puntos con respecto al rey David. Vamos a estar dando una breve introducción sobre las evidencias legítimas de la persona de David. Vamos a estar viendo también las fortalezas de David y también vamos a estar viendo las debilidades. Muchísimas gracias, amigo. Y es tan completa la historia de David, abarca tantos temas que podríamos estar aquí horas hablando de David, de las cosas que hizo David, tanto de sus fortalezas como rey, como de sus debilidades también. Y si hablamos de fortalezas, tenemos una notable valentía de David. También podríamos meditar sobre su nobleza, sobre su lealtad, sobre su sabiduría. Y es llamativo la medida en la cual encontramos valentía, nobleza, lealtad y sabiduría en una sola persona. Y esto es lo notable, ¿no? Pero nosotros conocemos el título que Dios, el Señor, le había dado a David, que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y cualquier persona que no conozca este marco verídico de la palabra de Dios en el cual nosotros nos fundamentamos y sabemos que es real, le costaría creer que David haya hecho todo lo que se cuenta de él, que David haya sido todo lo que se cuenta de él. Pero la realidad es que lo es. Y la verdad es que hay quienes piensan, si uno se pone a investigar un poquito, hay quienes piensan que lo que leemos del rey David es parcialmente real. Hay cuestiones que sí son reales, cuestiones que no. Algunos creen que hasta es ficticio y algunos creen que es la vida de David es la didáctica de un personaje adaptado para dar enseñanzas bíblicas, ¿no? Como una especie de invento de un superhombre que hizo cosas súper ejemplares. Entonces, en base a esas historias inventadas, podemos dar enseñanzas bíblicas. Ahora, nosotros podemos preguntarnos, ¿no? ¿Qué evidencia tenemos nosotros de que la vida del rey David fue real? Y a nosotros nos basta con saber que la palabra de Dios lo dice, ¿verdad? Perdón que tome agua, la batería a veces es complicada. A nosotros nos basta con lo que leemos en la palabra de Dios. Nos basta, sabemos que es real, sabemos que es palabra de Dios y con eso se terminó. Eso es lo importante, esos son nuestros fundamentos. Pero por si alguna loca razón no bastase, además de la evidencia bíblica encontramos evidencia por fuera de la palabra de Dios, que la podemos tomar como un dato de color, porque no es importante, porque no tiene peso, porque lo que sí es importante y sí tiene peso es la palabra de Dios. Pero, como dije antes, si por alguna loca razón dijésemos que no nos bastase lo que dice la palabra de Dios, encontramos por fuera también indicios de la vida de David. Y vamos al dato. Voy a pedir por favor al grupo de multimedia la fotito de mi amigo Abraham Biram. No sé si está por ahí, la podemos ver. Abraham Biram fue un arqueólogo israelí que descubrió la estela de Tel Dan cerca del año 2000 aproximadamente. Este es el muchacho Abraham, en sus manos tiene la estela de Tel Dan. Y quizás haya aquí alguien que no sepa lo que es la estela de Tel Dan, como yo hace algunos días. La estela de Tel Dan, es una inscripción en arameo antiguo que menciona la casa de David. Y déjame ponerte un poquito en contexto. Estamos hablando de un arqueólogo
que hizo una excavación, encontró una piedra que habla de la casa de David. No estamos hablando de la Biblia, estamos hablando de arqueología, de ciencia. Y aún así encontramos evidencia de la casa de David, lo que proporciona, lógicamente, evidencia arqueológica de la existencia de una dinastía real directamente vinculada al rey David. El hallazgo tuvo lugar en el norte de Israel, donde el arqueólogo Virán participó de varias excavaciones, tanto en Israel como en Irak y como en Jordania. La inscripción está en semítico antiguo y data del siglo IX antes de nuestra era. Todo indica que formaba parte de un monumento de los arameos que ellos construyeron para presumir sus victorias sobre Israel, por lo que dice la estela de Tel Dan, ¿verdad? Y lo loco de todo esto es que tenemos fundamento bíblico para fundamentar lo que se cree de la estela de Tel Dan. Si nosotros vamos a 2 Reyes, capítulo 10, versículos 32 y 33, encontramos cómo se narra cómo Hazael, rey de Aram Damasco, conquistó territorios israelitas. 2 Reyes, capítulo 13, versículo 3, dice: y se encendió el furor de Jehová contra Israel, y los entregó en manos de Hazael, rey de Siria, y en mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, por un largo tiempo. Y 2 Reyes, capítulo 13, versículo 7, describe la debilidad de Israel durante el reinado de Joacás, debido a la opresión de Aram. Entonces tenemos fundamento bíblico para fundamentar lo no bíblico. Todo cierra, ¿no? La historia de David es real, el personaje de David es real, nosotros reconocemos que es real, y todas las cosas maravillosas que la Biblia nos cuenta de David son reales y son una bendición para nuestra vida. El Señor nos otorgue el poder atesorar la vida de David para nosotros, poder encontrar cuestiones en las cuales poder cambiar en nuestra vida con lo que meditamos. Este personaje que por lo que podemos ver es 100% real. Todos los vínculos hablan y coinciden tanto en reinados, naciones y conflictos bélicos, geografía, etc. Podríamos seguir fundamentando esta realidad, ¿no? También existen algunos relatos en egipcio, hebreo y asirio. Aunque no mencionan específicamente a David, estos textos describen a los filisteos, el pueblo de Goliat, como un pueblo real, lo que fundamentaría todo lo que conocemos de David como persona y su reinado sobre Israel. Entonces podemos afirmar con total tranquilidad que por más que tengamos a una persona asombrosa, a un rey excepcional, de la cual se cuentan cuestiones espectaculares, podemos tener confianza que estamos hablando de una persona real que supo tener el corazón de Dios, un corazón conforme al de Dios. Ahora bien, ¿cómo inicia el reinado de David? Conocemos por la palabra de Dios que David es el sucesor de Saúl, siendo entonces, como bien decíamos, el segundo rey de Israel. Y Pablo ya la semana pasada nos estuvo hablando sobre el reinado de Saúl y nos hablaba de esta regla de las 3 O. ¿Alguien recuerda cuáles son las 3 O? ¿Las anotaron? ¿Alguien revisando papeles? Orden, orgullo, obediencia. Exactamente. La sucesión de Saúl no se da por longevidad, sino que el primer rey de Israel fue desechado por desobediente, desordenado y orgulloso ante la voz de Jehová, enviada por medio del profeta Samuel. Conocemos que Samuel unge a David en este contexto. Y podemos leer, acompáñame por favor, 1 Samuel capítulo 16. Acompáñame en tu Biblia, vamos a leer. (16:1) Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey, dice. Y la expresión me he provisto rey es una expresión bastante extraña, porque podríamos hasta llegar a interpretar que Dios necesita un rey para llevar a cabo sus planes. Me he provisto de un rey para poder ejecutar lo que yo quiero hacer con Israel. Y la realidad es que Dios no necesita al hombre. Es más, Dios no tiene necesidades. Dios está perfectamente completo en sí mismo. La pregunta sería entonces, ¿por qué Dios se provee de un rey? ¿Sabes? Hace unos años atrás, yo soy profesor, trabajé en una escuela técnica, que es la Escuela de Enseñanza Técnica
472, si no mal recuerdo, que es la mayormente conocida como la técnica Crisol. La técnica Crisol tiene dos especialidades. Una es informática técnica, que es donde yo trabajaba, y la otra especialidad es diseño y producción de joyas. Y ahí teníamos, ¿no?, técnicos joyeros que trabajaban sobre relojes, trabajaban sobre piezas de muy pequeño calibre, ¿no? Haciendo grabados en lo que son anillos, ¿sí? Una precisión increíble. Y a mí me gustaba mucho ir al taller de diseño de joyas y ver cómo trabajaban los relojeros con los relojes, con piezas ínfimas que se ajustaban entre sí de manera precisa. Y me parecía algo fabuloso. ¿Y por qué traigo esto a colación? ¿Sabes qué? Dios tiene la capacidad de permitir el desorden del hombre, la desobediencia del hombre, el orgullo y la altivez del hombre, sin que sus planes se vean afectados y que todo ocurra y se ajuste con precisión de relojero a lo establecido por él mismo. Y parecería, ¿no?, que nosotros, aunque actuásemos mal, no tenemos la posibilidad de afectar los planes de Dios. Parecería que si nosotros actuamos bien, no tenemos la posibilidad de afectar los planes de Dios. Y eso es una realidad. Y esto no hace más que darle magnificencia al nombre de Dios. Daniel capítulo 2, versículo 20 y 21 va a decir: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyo es el poder, suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Y yo meditaba en esto, ¿no? Y qué bueno es poder entender, qué bueno es poder reconocer que nuestro obrar no puede afectar en lo más mínimo los planes de Dios. No importa qué tan buenos creamos ser, no importa qué tan mal hayamos hecho las cosas, no tenemos forma de torcer lo que Dios ya dictaminó con sus planes. Y Jehová ya se había provisto de un rey, como decíamos, ¿no? Primera Samuel 16, volvemos, versículo 13 dice: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, hablando de David obviamente, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y va a haber años en los cuales la unción de David y el pseudo reinado de Saúl van a correr en paralelo, ¿no? Van a ir juntos. Pero el reinado de Saúl va a ser un reinado de desobediencia, como antes estamos viendo, un reinado de corrupción, un reinado de persecución, y David va a escapar de Saúl. Y podemos recordar por diferentes episodios las huidas y persecuciones entre Saúl y David. Y por amor al tiempo es imposible hacer un desarrollo cronológico de la vida de David. Es básicamente imposible. Necesitaríamos varios domingos para poder hacerlo. Entonces es necesario que vayamos haciendo un recorrido más bien práctico con respecto a cuestiones importantes, yo creo, en la vida de David. Y podemos recordar cuando David está en la cueva con sus hombres, ¿no?, escapando de Saúl. David está en una cueva, escondido de Saúl, con sus hombres. Y Saúl mismo entra a la cueva a cubrir sus pies. Esto es una expresión para ir al baño, podríamos decir, ¿no? Y en vez de tomar su vida, en vez de David acabar con esta persecución que tenía el rey Saúl para con él, corta la orilla del manto, ¿no?, el canaf, y toda la explicación que tiene de fondo esto, ¿no? No vamos a profundizar, pero es algo fabuloso. Vamos a leer 1 Samuel capítulo 24, versículo 3. Dice: y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Y yo te animo a hacer una observación, querido hermano, en el versículo 4. Estemos atentos a la recomendación que hacen los acompañantes de David a David. Versículo 4 dice: entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día de que te dijo Jehová.
He aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Y es interesante ver cómo David respondía a las persecuciones de Saúl con lealtad al que había sido ungido por el Señor, siendo que sus acompañantes les aconsejaban: mátalo. Es hora de que muera. Así como David escapaba de Saúl, los acompañantes de David escapaban de Saúl y estaban cansados, imagino yo, de andar por el desierto escapando de Saúl. Mátalo. Se termina todo. Vamos a continuar este recorrido rápido por la vida de David y también podemos recordar, haciendo foco en el mismo punto, ¿verdad? La visita nocturna de David y Abisai al campamento de Saúl, donde se llevan la lanza de Saúl y donde Abisai le pedía a David acabar con Saúl de un solo golpe, con su misma lanza. Y esto nos habla, ¿no?, de las intenciones de los acompañantes de David. Los acompañantes de David ya no querían escapar más, pero eran obedientes a David. Los valientes de David ya no querían escapar de Saúl. Déjame que lo mate. Vamos a leerlo. 1 Samuel, capítulo 26, versículo 8. Y nuevamente te pido que observemos las recomendaciones que salen de boca de los acompañantes de David. Versículo 8 de 1 Samuel 26 dice: Entonces dijo Abisai a David: Hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues déjame que le hiera con la lanza y lo enclave en la tierra de un golpe y no daré segundo golpe. Esto nos habla de lo mortífero, de lo letal que quería hacer Abisai con Saúl. Versículo 9, y David respondió a Abisai: No le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Nuevamente tenemos a David que respondía a las persecuciones de Saúl con lealtad al que había sido ungido por el Señor, más allá de las recomendaciones de sus guerreros más fieles, porque lo que primaba era el temor de Jehová. Y yo meditaba, ¿no?, en base a estos dos puntos, estos dos encuentros, que aunque nuestros acompañantes, y esto estoy hablando de nosotros, y puntualmente hablo de mí, ojalá puedas atesorarlo como yo he atesorado esta cuestión, aunque nuestros acompañantes sean fieles guerreros y nos acompañen desde hace muchos años en nuestra vida cristiana, pueden dar malos consejos. No solamente podemos recibir un mal consejo, sino que podemos dar un mal consejo. Y yo te pregunto, querido hermano, ¿tenés fieles compañeros en tu vida cristiana? Seguramente sí. Seguramente haya alguien que te acompañe en tu fe, en tu vida de fe, en vida cristiana. ¿Te acompañan leales guerreros en esta vida? Debemos ser cuidadosos con lo que se nos aconseja, debemos ser cuidadosos con lo que aconsejamos, y esto podría hasta parecer un consejo noble, un consejo bíblico, y no lo es. ¿A qué me refiero con esto? He aquí el día que te dijo Jehová. He aquí que entregó a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y David podría haber dicho: tenés razón. Este es el día que Jehová me dijo: voy a matar a Saúl. O como dijo Abisai: hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano, ahora pues déjame que lo hiera con la lanza. Y llevando esto a nuestras vidas, esto nos da la pauta de que puede ocurrir que estemos usando el nombre de Dios para mal aconsejar. Es importante meditar en esto para evitar hacerlo, porque es importante y puede ocurrir. Llegó tu momento, David. Dios cumplió su promesa con vos. Mata a Saúl.
Puede ocurrir que aunque nuestros compañeros, nuestros acompañantes sean fieles guerreros que estuvieron siempre con nosotros, nos estén mal aconsejando, o podamos nosotros ser malos consejeros. Dios intervenga para que esto no ocurra. Pero volviendo a David, es notorio su proceder en todo esto. David no desechó a sus guerreros que estaban mal aconsejando, sino que en amor los corregía. Fíjate las notables respuestas de David a sus guerreros. ¿Quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Y sabes que David podía identificar qué era lo importante en la ecuación. Y lo más importante no era el ungido de Jehová, sino el dueño de la unción. Dios mismo. Y yo sacaba conclusiones para mí sobre estos versículos. Y la realidad es que tengo que tener cuidado con lo que aconsejo a mis hermanos. Tengo que tener cuidado con tomar el nombre de Dios en vano. Tengo que ser esa voz que detiene el mal consejo y exhorta con amor. Tengo que ser un buen acompañante y además un buen consejero. Hasta acá encontramos un David inactivo a las persecuciones de Saúl. Y hasta podríamos interpretar que David le tenía miedo a Saúl, ¿no? Porque una persona que se esconde en una cueva, ¿por qué se escondería, no? Parecería ser que David tenía miedo de Saúl. Y no podemos dejar de mencionar que Saúl no solo era un hombre alto y fuerte, como bien nos decía Pablo la semana pasada, que utilizó un adjetivo que me hizo reír, no sé si lo recuerdan, pero Saúl fue un líder militar valiente y exitoso. Esto no podemos negarlo. Saúl fue quien derrotó a los enemigos de Israel, a los amonitas, derrotó a los moabitas, derrotó filisteos. Saúl sí tenía su currículum. Y cuando nosotros vemos quién fue Saúl, podríamos interpretar que David podría llegar a tener algún tipo de miedo a Saúl, pero no es así. Cuando nosotros leemos 1 y 2 Samuel completos y los leemos en profundidad, podemos contextualizar y fundamentar estas afirmaciones. David no tenía miedo de Saúl. Y va a haber varios ejemplos de esto. Podemos nombrar quiénes eran los acompañantes de David en esa cueva, porque cuando decimos los acompañantes de David, podríamos pensar que son algunas personas del pueblo de Israel que apoyaban el gobierno de David y que no estaban de acuerdo con Saúl. Y no eran justamente ese tipo de personas. Podemos pensar que eran sus familiares, sus amigotes, algunos que querían rodearlo. No eran ellos. David era acompañado por un grupo llamado los valientes de David. Puntualmente 37 guerreros. Y no solamente soldados, sino que eran guerreros que tenían renombre. Yo quiero darte un simple ejemplo. Segunda Samuel, acompáñame, vamos a leer de quiénes eran estos acompañantes de David que estaban sentados con él en esta cueva. Segunda Samuel, capítulo 23, versículo 20, dice: Después, Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, grande en proezas, de Cabseel, este mató a 2 leones de Moab, y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. Estamos hablando de una persona que mata leones. ¿Sabes qué? Yo estuve investigando este versículo un poco más en profundidad, y cuando dice que él mató a 2 leones de Moab, no son animales. Los leones de Moab eran un grupo selecto muy parecido a lo que eran los valientes de David, pero que defendían los intereses de los moabitas. Este muchacho, Joiada, no tuvo mejor idea que ir y despacharse a 2 de estos guerreros, él solo.
Y como si fuese poca cosa, volviendo, o en otro momento de su vida, se mete en un pozo mientras cae nieve y mata a un león. Y esta clase de personas eran los que acompañaban a Saúl. Y yo me imaginaba, ¿no?, la cara de Benaía, las manos. Y creo que tenía una impronta bastante particular, ¿no? Entonces, si David se rodeaba de 37 hombres como Benaía, ¿podía tener miedo a Saúl? Particularmente yo creo que no. Sin ir más lejos, si hablamos de temor hacia Saúl, David, siendo un joven, o siendo un muchachito, como solemos cantar en la escuela dominical, desmayó y decapitó a un paladín filisteo, paladín más conocido como Goliat, el temible guerrero que destacaba por su altura y potencia. Y dice 1 Samuel capítulo 17, versículo 4 y 5 por ahí, dice que Goliat portaba una coraza de bronce que pesaba aproximadamente 60 kilos. Y yo me imaginaba, ¿no? ¿Qué clase de guerrero tiene que ser uno que porta una coraza de 60 kilos y puede moverse con total libertad en la guerra? Era un soldado interesante, grandote, podríamos decir, ¿no? A este soldado filisteo David se enfrentó cuando nadie más quería hacerlo y lo derrotó. 1 Samuel 17:24 dice, y todos los varones de Israel que le veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y el versículo 26 lo leemos juntos porque es espectacular. Dice, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, 1 Samuel 17:26, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del rey Saúl? ¿Dice esto la palabra? No. Dice, siendo un joven, David, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y esto a mí me maravillaba, hermano. Porque David entendía que Goliat se había levantado en contra de Dios, no en contra del rey Saúl. Y David era un jovencito, era un muchachito, y sabía que tenía un rey, pero sabía que por encima de ese rey estaba Dios. ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque los escuadrones del Dios viviente? David no temía a Saúl. David demostró ser un valiente guerrero desde una muy temprana edad. David entendía que no podía matar a Saúl. Eso es lo que verdaderamente ocurría. Porque él había sido ungido de Dios. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, va a decir, y siendo alusivo al ungimiento de David, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Dios mismo es el que mira el corazón. Dios nos mira en profundidad. Dios mira más allá de lo evidente. Dios mira más allá de lo aparente, de lo que se pueda llegar a mostrar, ¿no? Dios conoce los corazones. Y es por esto que David, el que tenía un corazón conforme al de Dios, es tan notable, ¿no? Porque él había logrado ver por sobre las personas. Él había logrado ver por sobre las jerarquías. Él había logrado ver por sobre las situaciones y podemos decir puntualmente que él había logrado vivir el temor de Dios. En un temor de Dios que filtraba las situaciones, la forma de vivir. Y yo meditaba, ¿no?, en esto, y muchas veces pongo mi confianza en la apariencia.
Muchas veces he puesto mi confianza en cuestiones aparentes. Muchas veces le temo a las situaciones y prefiero estar en paz con las personas, prefiero estar en paz con las situaciones. Pero la realidad es que cuando me pongo a meditar, ¿dónde queda el temor de Dios? Porque siempre está la salida fácil, ¿no? Ay, no, esto se resuelve de esta manera. Pero ¿dónde está el temor de Dios? El temor de Dios no refiere a un miedo terrorífico, sino a una profunda reverencia, a un profundo respeto, a una profunda admiración hacia Dios, no hacia las personas, no hacia Saúl. El temor de Dios implica reconocer su poder, su santidad, su justicia, así como el deseo de agradarle. Tiene que ser un deseo activo, un deseo de agradarle y un deseo de dejar de desagradarle. Estos hechos en la vida de David nos muestran una actitud completamente imitable y que yo las hago propias, las adquiero para mi vida y ojalá vos puedas hacer lo mismo. Si en mi vida hay cosas que están mal, debo vivir el temor de Dios. Si en mi trabajo se hacen las cosas mal, debo vivir el temor de Dios. Si en mi casa se hacen cosas que están mal, debo vivir el temor de Dios. Si en mi iglesia se hacen cosas que están mal, debo vivir el temor de Dios. ¿Y cómo cultivo una vida en el temor de Dios? Yo anoté 3 puntos, quizá haya muchos más. 1. Llegando a la palabra con un corazón humilde y enseñable. No hay momento en nuestra vida cristiana en la cual nosotros podamos pararnos enfrente a la palabra de Dios como si fuésemos a leer una historia. No importa los años que vos tengas de creyente, la cantidad de ministerios. Es Dios hablando a tu vida para erradicar lo malo. Número 2, debemos cultivar una vida en el temor de Dios con oraciones que vuelvan fértil el terreno de nuestro corazón para atesorar el carácter del varón perfecto. Esa es la meta, ver a Cristo, ver mi vida, desecharme, morir y vivir como Él vivió. Él sí conocía cómo conducirse en temor de Dios. Número 3, atesorar sus mandamientos y sus razones. Proverbios capítulo 2, versículo 6, dice, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Santiago capítulo 3, versículo 17 va a decir, pero la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Hermanos, debemos vivir vidas que procuren alinearse al temor de Dios, así como David. Y solo podemos lograr esto si el Señor nos da de su sabiduría, si pasamos tiempo a solas con Él, meditando en su palabra y con estas intenciones, ¿no? Señor, háblame, pero no solamente háblame, Señor, cámbiame. Señor, ¿qué tengo que cambiar hoy? ¿Cómo soy un mejor esposo? ¿Cómo soy una mejor madre? Puedes poner lo que vos quieras ahí, porque todos vamos en camino hacia el varón perfecto. Así como David con Saúl, que podía ver más allá de las personas, que podía ver más allá de las situaciones, que podamos procurar el temor de Dios en nuestra vida, que en nuestro obrar y nuestras decisiones se puede identificar claramente el temor de Dios. No como los acompañantes de David que le decían, mátalo de una vez. Estoy repodrido de vivir en las cuevas. Mátalo. Déjame, lo mato yo, lo clavo yo con su lanza, déjame matarlo. Con temor de Dios.
Así como podemos meditar en algunos triunfos de la vida de David, como lo son su temor de Dios, sus consejos, su sabiduría, su valentía y un montón de otras cosas más, también podemos hacer lo propio con sus desaciertos. Y con esto pasamos al último punto. Segunda Samuel, acompáñame, vamos a leer. Capítulo 11, versículo 1. Y si hablamos de desaciertos de David, vienen dos grandes cuestiones a nuestra mente: Betsabé y el censo. Segunda Samuel, capítulo 11, versículo 1, va a decir: aconteció el año siguiente, en los tiempos que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Versículo 2. Y sucedió un día que al caer la tarde se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo, uno de sus 37 valientes. David va a mandar a llamar a esta mujer, va a intimar con ella y va a intentar esconder el pecado. Primeramente intentando hacer que Urías vaya a su casa a base de engañosas intenciones. Segundo, lo va a hacer a luego de una embriaguez, una comida con embriaguez y mentiras. Va a intentar tapar el pecado, ¿no? Luego, a base de ubicaciones estratégicas para dar muerte y definitivamente muerte en la guerra para Urías, intentando tapar su pecado. David fue un gran pecador. David cometió adulterio, David cometió abuso, David cometió engaño, dijo mentira, utilizó artimañas, cometió un asesinato, o por lo menos fue el autor intelectual de este. Y las preguntas que vienen a nuestra mente, ¿no? ¿Dónde está el temor de Dios de que me acabas de hablar, Daniel? Me acabas de hablar de un David que era temeroso de Dios. Me acabas de hablar de un David sabio, que tomaba buenas decisiones. ¿Dónde está la sabiduría? ¿Dónde está el hombre valiente y noble? ¿Dónde está el hombre conforme al corazón de Dios? Y podemos seguir meditando aún más. Porque también David mandó a censar, como decíamos antes, al pueblo de Israel, cuestión que desagradó completamente a Jehová. Porque David le dio relevancia al número de guerreros, al poderío militar, y dejó de lado nada más y nada menos que a Jehová de los ejércitos, quien era justamente el que decidía las victorias de Israel sobre sus enemigos. No, Jehová, quédate ahí. Mirá la cantidad de soldados que tengo, no los puedo contar. Vamos a contar los soldados, a ver cuántos tenemos. Y vamos a ver hacia dónde vamos después, ¿no? Pero vos quédate ahí. Cuando te necesite te llamo. Segunda Samuel, capítulo 24, versículo 1 dice: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: ve y haz un censo de Israel y de Judá. Y Primera Crónicas, capítulo 21, versículo 1 dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David para que hiciese censo a Israel. Y parecería que tenemos una contradicción en este punto, ¿no? ¿Quién es el que incita a David a hacer el censo? ¿Es Jehová o es Satanás? Y la realidad es que no hay ningún tipo de contradicción. Que Satanás se haya levantado contra el pueblo de Dios no escapó ni por un segundo la soberanía y la autorización del mismísimo santo y verdadero Dios. Jehová fue quien lo permitió, Satanás fue quien lo ejecutó. Y todo esto ocurre con la precisión, ¿no?, de este relojero que te hablaba antes, ¿no? Todo ocurre tan ajustadamente en los planes de Dios. Recuerdo a Job, ¿no?
Satanás pidiendo permiso para amedrentar a Job. Y David censó al pueblo y reposó en sus guerreros y no en Jehová. Y vuelvo y pregunto, ¿dónde está el temor de Dios de David? ¿A dónde quedó? ¿Dónde está su sabiduría? ¿Dónde está el que bien aconsejaba? ¿Dónde está el hombre conforme al corazón de Dios? Lo que nos lleva a la gran reflexión, ¿no? O por lo menos para mí, la gran reflexión de esta meditación. Los grandes hombres de Dios también pecaron. Los grandes compañeros y fuertes guerreros también dieron malos consejos. Segunda Samuel capítulo 24, versículo 10, con respecto al censo, va a decir: después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón. Y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Si David tenía algo que Dios amaba, era que sabía reconocer sus errores rápidamente. David se humillaba delante de Dios. David sabía llorar delante de Dios. David pecaba, lo reconocía y se humillaba. Y qué imitable es este accionar de David, ¿no? Un pecador arrepentido. Las palabras de David luego del censo fueron: yo he pecado gravemente por hacer esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he actuado muy neciamente. Y las palabras de David con respecto a su pecado con Betsabé las podemos leer en el Salmo 51, por favor acompáñame. Salmo 51, versículo 1. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y yo veo, Señor, que no paro de pecar. Yo veo, Señor, que aunque soy el rey de Israel, no paro de pecar. Y lo noto, lo veo mi accionar, veo que soy carne. Y si esto lo decía el hombre con un corazón conforme al de Dios, debemos tener que ser sinceros con nosotros mismos, ¿eh? Porque yo leía esto y, hermanos, quizás tenga que ser mucho más humilde. Quizás tenga que reconocer muchísimos más mis errores. Quizás tenga que ir más rápido a Cristo a pedir perdón. Versículo 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Acá dice cuestiones increíbles, David, ¿no? Primeramente, en pecado me concibió mi madre, y eso habla de nuestra naturaleza. Nuestros padres, Adán y Eva, pecaron. Somos pecadores igual que ellos. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Sabes qué? Ese Dios que todo lo conoce, ese Dios que todo se ajusta a sus planes de manera quirúrgica, sabe lo que hacemos. Sabe nuestro proceder. Sabe qué hago en mi trabajo. Sabe qué hago en mi casa ahora cuando me vaya a mi casa. Sabe lo que hago el lunes, lo que hago el martes, lo que hago el miércoles.
Sabe a qué hora me acuesto, sabe a qué hora me levanto. Y a veces espera, en lo íntimo, a que lleguemos a pedir perdón, ¿no? Ojalá vos no seas como yo, que a veces lo hago esperar demasiado. Versículo 7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Es el Señor el que termina abatiendo los huesos, porque Él es justo juez. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, de mi salvación. Llegó un momento en el cual David tuvo que ser puntual. Papá, te pido perdón por esto. Papá, te pido perdón porque yo te fallé. Y te fallé puntualmente con esto. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, a Sión, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros en tu altar. Quizás te puedas ver reflejado en la vida de David como yo. Quizás no, pero quizás sí. Y quizás te pase como a mí, que a veces mi accionar y mi carne operan defraudando a mi Señor. Pero por lo que leemos acá, lo que debemos hacer es en intimidad y lo más pronto posible arreglar cuentas con nuestro Señor. Porque al fin y al cabo eso era lo que hacía que David tenga un corazón conforme al de Dios. Correr humillados a Jehová, porque una vida ministerial activa no vale para nada. Una vida ministerial activa, llena de ministerios, llena de obras, llena de cuestiones que voy, que vengo, una semana cargada, una agenda explotada, no vale de nada si no arreglaste tus cuentas con el Señor. Si no hay intimidad con el Señor, si no hay oración con el Señor, si no hay una procura del carácter del varón perfecto. Primero la humillación, luego los sacrificios. Dice, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo porque yo he hecho muy neciamente. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y yo me quedaba con esto, ¿no? Hay cuestiones que solamente se resuelven con Él, en la intimidad. Pero que se resuelvan en la intimidad con Él no significa que Él no las conozca. Él nos espera. Él nos quiere escuchar. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, dice David. Y David tenía un corazón conforme al de Jehová. Nosotros tenemos a Cristo, el mismo Dios. Y Romanos capítulo 8, versículo 34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cristo intercediendo por sus hijos.
Primera Juan capítulo 2, versículo 1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Queridos hermanos, procuremos un corazón conforme al de David, se podría decir, ¿no? Que era un corazón conforme al de Dios. Procuremos una vida de fe, procuremos una vida de valentía. A veces hay que ser valientes para correr a nuestro Señor. A veces hay que ser valientes para correr a un hermano que lastimamos y pedir perdón. Procuremos su humildad, procuremos alabar a Dios como David lo hacía. Intentemos accionar como el rey David al pecar, instantáneamente. Señor, he pecado. Procuremos su capacidad de arrepentimiento. Ya terminando, Hechos capítulo 13, versículo 22, va a decir: quitado este, les levantó por rey a David, haciendo alusivo a Saúl, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Y fíjate lo que dice después: quien hará todo lo que yo quiero. El Señor quizá te está mandando a hacer algo esta noche. ¿Vas a hacer lo que tu Señor quiere? Quizás el Señor te esté mandando a dejar de hacer algo esta noche. ¿Vas a hacerle caso a tu Señor? Seamos obedientes al Señor, seamos humildes ante el Señor, seamos valientes para el Señor. Como David, este rey de Israel, que tenía un corazón conforme al de Dios, ¿no? Último versículo que leo, lo prometo, ya estamos terminando. Segunda Samuel capítulo 7, versículo 20 y 21 vamos a leer. Y tenemos a David hablando con Jehová, ¿no? Dice: ¿y qué más puede añadir David hablando contigo? Yo lo sigo a sí mismo, ¿no? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, le dice David a Jehová, haciéndola saber a tu siervo. David entendía que ese corazón que estaba en él no le pertenecía. Y David le daba la gloria a Dios. David glorificaba a Dios por esto. Porque al final todo es de Él. Todo es para Él. Ya sea que te fundamentes en la palabra, ya sea que no te fundamentes en la palabra, ya sea que creas en Dios fervientemente y sepas que la palabra de Dios, su Biblia, es real, o no nos visites en esta noche pensando que quizá la ciencia es una mejor opción. Todo habla de Dios. Todo muestra cuán auténtico, cuán real es nuestro Dios. Y la única conexión que tenemos con Dios ahora es Cristo Jesús. El único que nos da acceso al Padre, el que quita la ira del Padre, es Cristo Jesús. Y Cristo aún salva. Cristo continúa salvando. Su sangre continúa redimiendo pecados. Quizás sea hora de que no dejes pasar más tiempo y corras a Cristo. Corras al Padre por medio de Cristo. Quizás llegue un momento en tu vida en que digas: no doy más. Ya no puedo esperar. Tus huesos quizás están abatidos como los de David. Corre a Cristo. Nadie más va a saber sobrellevar esa situación. Nadie la va a sobrellevar mejor que Cristo. Te animo a que puedas correr a Cristo esta noche si aún no es tu Señor. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque podemos abrir tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque podemos meditar en ella y podemos ver cuán fiel es tu palabra, Señor, cuán real, cuán veraz. Y hasta haciendo un análisis extrabíblico podemos evidenciar que todo lo que ocurre y todo lo que ocurrió es real. Gracias te damos, Señor,
por darnos tu palabra. Gracias porque podemos meditar en ella y hacer un análisis de nuestra vida. Padre, te pedimos corazones que puedan meditar en ella para poder purificar lo que está mal, Señor. Queremos parecernos a Cristo. Queremos parecernos a Cristo. Queremos imitar estas cuestiones que tenían que ver con David, pero que tenían que ver con Dios, con su corazón. Ayúdanos, oh Señor, a tener vidas que se rijan en el temor de Jehová, el temor de Dios. Que no haya persona que se interponga, Señor. No haya miedo, no haya situación, no haya circunstancia que sea más importante que el temor de Dios. La relación íntima. Asistinos, Santo Padre. Bendecimos tu nombre. Proclamamos tus grandezas. Gracias por Cristo. En el nombre de Jesús. Amén.